Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Miguel y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Agostina Zorich. Agostina Zorich nació el 23 de junio de 1998 en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, Argentina. Era hija de Andrea Zorich y Pedro Sosa, y creció junto a 7 hermanos en el barrio de clase media de Monte Rincón, un lugar tranquilo, alejado de la zona turística costera. La pequeña cursaba el 6º grado en la escuela número 2 de Villa Gesell, donde no era la mejor estudiante, pero tampoco estaba atrasada en sus asignaciones. El colegio era un buen sitio para socializar y logró hacer algunos buenos amigos. Sin embargo, lo que más disfrutaba era compartir con sus primos los fines de semana. Por eso, casi todos los viernes se iba a la casa de su tía política, Viviana Boglioni, expareja de su tío. Solía quedarse a dormir allá los fines de semana y en ocasiones no volvía el domingo a su hogar, sino que el lunes en la mañana se iba directo de la casa de Viviana al colegio y sus padres la volvían a ver después de clases. No les preocupaba porque la tía vivía a solo 15 cuadras de su casa y el colegio también estaba cerca. Andrea y Pedro sentían que tenían todo bajo control. Agostina tenía 12 años cuando su nombre se volvió tristemente famoso en la localidad donde habitaba. El viernes 15 de octubre de 2010 era un día de primavera sin nada especial. Después del mediodía, la niña se despidió de su familia y saltó el alambrado que separaba su casa de la calle. Tenía puesto un suéter blanco con capucha, pantalón deportivo fucsia y zapatillas negras tipo botín. No llevaba dinero, documentos ni el celular. No pensaba ir muy lejos. A Andrea le sorprendió que, 2 días después, Agostina no volviera a casa. Ese domingo era el Día de la Madre, y le pareció extraño que su hija no fuera a felicitarla. La mujer hasta se entristeció, pero su esposo Pedro la tranquilizó diciéndole que eran travesuras de niña. La adolescente no volvió esa noche y pensaron que llegaría el lunes, luego del colegio, como tantas otras veces. Sin embargo, nada estaba bajo control y pronto sus padres se darían cuenta de ello. Cuando sus otros hijos regresaron del colegio ese lunes, Agostina no llegó con ellos. Andrea les preguntó por qué no volvieron todos juntos y una de sus niñas le explicó que ninguno había visto a Agostina esa mañana en la escuela. En ese momento, Andrea llamó a Viviana y le preguntó por Agostina, pero la mujer dijo que la chica no la había visitado ese fin de semana. La denuncia por averiguación de paradero se radicó esa misma noche del lunes, aunque tras ciertas dificultades. Pese a la desesperación de los padres, la policía no quería tomar la denuncia hasta que no transcurrieran 48 horas. Andrea, muy molesta, logró hacerles entender a los efectivos que las 48 horas reglamentarias ya habían transcurrido, pues nadie había visto a Agostina desde el viernes al mediodía. La madre, afligida porque no conseguía ningún tipo de información sobre su hija, salió a tocar las puertas de sus vecinos, pero cada vez que golpeaba una puerta, recibía la misma respuesta. Nadie sabía nada de ella. Una vez tomada la denuncia, la Comisaría Primera de Villa Gesell notificó a la Ayudantía Fiscal de la ciudad y a la Fiscalía de Pinamar.
En ese triángulo se digitó la investigación. La búsqueda inicial se enfocó en agencias de taxis, centros de salud y las terminales de microbuses de Villa Gesell y Pinamar. En ninguno de esos sitios obtuvieron datos. En esa ocasión, Andrea lamentó que no se tomaron las medidas necesarias en las primeras horas de la desaparición de su hija. Argumentó que la localidad de Villa Gesell tiene varias salidas y no hubo un operativo cerrojo donde se verificaran todos los autos que entraban o salían. Consideraba que cualquier persona habría podido llevarse a Agostina sin que nadie lo impidiera. Los investigadores se concentraron en el radio entre la casa de Agostina y la de su tía Viviana, con la que supuestamente iba a pasar aquel fin de semana de la desaparición. La zona fue rastrillada con un operativo que parecía de película. Incluyó un perro, 2 caballos y 21 efectivos de la comisaría primera, la subdirección de investigación, caballería, el destacamento de Mar de las Pampas, infantería de Mar del Plata, bomberos de Costa del Este y la distrital local. Toneladas de arena fueron removidas por palas y observadas con lupa. Pero, pese a la gran movilización de cuerpos de seguridad, de Agostina no se supo nada. La directora de la escuela a la que iba la niña colaboró con la investigación elaborando un listado con los nombres de sus compañeros y amistades, acompañado de algunas observaciones. Una de ellas indicaba que la maestra de Agostina, en el curso sexto B, la había visto caminando junto a un joven el sábado, es decir, un día después de haberse ido de su casa y 2 días antes de la denuncia por su desaparición. En simultáneo, algunos compañeritos señalaron que habían chateado con ella por el chat de Facebook y Messenger en esos días. Pero los primeros indicios no surgieron únicamente del entorno escolar. Una empleada del kiosco de una estación de servicio creía haberla atendido el domingo del Día de la Madre, mientras que un amigo de uno de los hermanos de Agostina dijo que la saludó en la plaza de Villa Gesell ese mismo domingo. Lo que nadie pudo decir fue dónde se estuvo quedando Agostina en esos días en los que sus padres pensaron que estaba con su tía y sus primos, y dónde estaba en esos momentos cuando la daban por perdida. 5 días después de radicada la denuncia, Pedro, el padre de Agostina, recibió una llamada anónima. La voz misteriosa le dijo que su hija estaba cautiva en un asentamiento informal ubicado al sur de Villa Gesell. Varios nombres y domicilios de ese lugar habían sido mencionados en la causa por otras personas. Algunos incluso dijeron que algunas amistades de Agostina vivían en ese barrio, así que la policía se decidió a trabajar en la zona señalada, carente de servicios públicos y donde los residentes vivían con precariedad. Los efectivos tocaron puertas con fotos de Agostina en la mano, preguntando si, por casualidad, habían visto a la niña. Pero los habitantes del asentamiento contestaron que no tenían ni la más remota idea. A medida que pasaban los días, la ausencia de Agostina se convirtió en tema de conversación no solo en la provincia de Buenos Aires, pues algunos medios nacionales publicaron la información y captaron la atención del país. En simultáneo, pequeños afiches con la foto de la adolescente y avisos de búsqueda de persona desaparecida empapelaron algunas paredes. Los padres y hermanos de Agostina no dejaban de buscarla. En ese entonces, una empleada de limpieza municipal encontró en un terreno baldío cercano a la casa de Agostina una chaqueta blanca con capucha, presuntamente similar a la que esos afiches describían. La mujer se comunicó al teléfono que figuraba en los anuncios y explicó el hallazgo a la comisaría primera. Pero allí le respondieron que no podían mandar un patrullero, ya que estaban muy ocupados. En cambio, le pidieron que fuera a la estación al día siguiente, en horario laboral, a dejar la prenda de vestir. Indignada, la señora fue hasta el domicilio de la familia Sorich y consultó a los padres, pero no reconocieron la chaqueta como propia de su hija, aunque gracias a esta mujer, al menos se enteraron del hallazgo, ya que la policía nunca reportó haber recibido una llamada de un ciudadano brindando una pista.
Este no fue el único episodio curioso que reflejó el expediente en sus más de 300 hojas. Una abogada de Mar del Plata se presentó de manera espontánea, asegurando que había mantenido una conversación por Messenger con Agostina. La niña, o quien chateaba en su nombre, solo había enviado un mensaje críptico antes de desconectarse, en el cual dijo: «Soy de Maranatá». Nadie pudo descifrar el enigma y la pista fue desechada. Al cumplirse un año de la desaparición de Agostina, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se aprobó el ofrecimiento público de una recompensa para quienes aportaran información que llevara a dar con el paradero de la jovencita. El monto sería de entre 20.000 a 70.000 pesos argentinos, equivalentes a 70 o 248 dólares americanos en el momento actual. Luego, la auxiliar letrada de la Ayudantía Fiscal de Gesell recibió a través de una llamada anónima el dato de que Agostina estaba en un club nocturno de la ciudad de Olavarría. Personal de la Subdirección Departamental de Investigación viajó hasta allí e investigó en 2 cabarets, donde se encontró con trabajadoras sexuales de distintas nacionalidades. Algunas de ellas habitaban en precarias viviendas al fondo de los locales. Según el acta que elaboró la comitiva al cabo de su recorrido, no había rastros de Agostina. Al ser entrevistada por diferentes medios, Andrea declaró que una de las cosas más difíciles para la familia, desde que su hija desapareció sin dejar rastro, había sido lidiar con las diferentes pistas que brindaban. En muchas ocasiones, sucedió que, mientras se dirigían a un lugar donde supuestamente habían visto a la niña, recibían otra llamada que les decía que había sido vista en otro lugar. Cada llamada representaba esperanza y cada verificación de que la pista era falsa generaba más desesperación a los familiares. Andrea también recordó que, en otras oportunidades, iban a los sitios donde supuestamente la habían visto, pero los policías no querían bajar del patrullero hasta que les llegara la orden del fiscal. Algo que catalogó como desesperante porque consideraba que, si su hija estaba realmente dentro de alguno de esos sitios, al esperar la orden, les daban tiempo para que la sacaran por el fondo sin ser vistos. Confesó que, en ocasiones, entró por su cuenta a los lugares sin autorización de los efectivos y detectives que la acompañaban. La respuesta de la policía acerca de estas quejas fue que ellos no podían actuar dejándose llevar por impulsos, sino que tenían que regirse por los procedimientos legales y no estaba permitido ingresar a ningún lugar sin orden judicial. El 21 de septiembre de 2011, los investigadores de la causa recibieron una nota que había aparecido en pleno centro de la ciudad. El mensaje había sido escrito supuestamente por la propia Agostina y aseguraba que la tenían cautiva en una cabaña cerca del mar. Esa pista derivó en un intenso rastrillaje que abarcó toda la costa y al menos 75 cabañas de Gesell, sin que se lograra encontrar ni un solo rastro de la chica. Después, una pericia caligráfica terminó de arrasar con la esperanza de la familia. No era la letra de Agostina. Tan solo en la provincia de Buenos Aires se gestionan alrededor de 5.000 averiguaciones de paradero por año, pero no siempre esas desapariciones trascienden y se hacen conocidas a escala nacional. La búsqueda de Agostina superó los límites de Gesell, un pequeño pueblo costero, gracias al empuje de varias organizaciones. Los actores Ricardo Darín y Facundo Arana llegaron a exhibir una foto de Agostina en una conferencia de prensa que Red Solidaria realizó para todo el país tras la recordada desaparición de la niña Candela Rodríguez. El futbolista Sergio Agüero, conocido como el Kun Agüero, publicó una imagen de la niña en su cuenta de Twitter. La cara de la adolescente apareció además en distintas campañas de Missing Children y en una muestra sobre mujeres desaparecidas realizada en el espacio Memoria y Derechos Humanos. Las expresiones populares de descontento por las desapariciones en general y por el caso particular de Agostina también tuvieron eco en Gesell a través de varias marchas. Al término de una de esas movilizaciones ciudadanas, el subcomisario Claudio Arnauk dijo algo polémico. A su juicio,
Los cuerpos de seguridad estaban buscando a una chica que no sabían si quería aparecer. Esa afirmación, que fue considerada una afrenta por los allegados a Agostina, ya que prácticamente culpaba a la niña de 12 años de su propia desaparición, fue una de sus últimas declaraciones antes de que la justicia lo procesara por el asesinato de un delator de la policía, a fines del 2011 en Valeria del Mar. Ese fue un escándalo que salpicó a varias autoridades involucradas en la investigación del caso Agostina. Intervinieron en total más de 100 autoridades policiales y judiciales y alrededor de 200 declarantes. Todos ellos llenaron páginas y páginas que alimentaron infinitas teorías, aunque jamás se encontraron elementos suficientes para orientar la búsqueda en una dirección determinada. El caso Agostina representó una historia intrigante que por varios años pareció llegar al olvido, hasta que, el 19 de septiembre de 2014, la ciudad se despertó con la noticia de que un hombre identificado como Miguel Ozores había sido asesinado de un tiro en el cuello en la puerta de su vivienda. Las crónicas policiales hablaban de un ajuste de cuentas entre vecinos del mismo barrio. Los parientes y allegados de Miguel, que tenía 21 años al momento de su muerte, estaban sedientos de venganza y quemaron 3 viviendas precarias en el Valle Guaraní, un asentamiento de 4 manzanas sin luz, cloacas ni agua corriente en los confines del tejido urbano de Gesell. ¿Cómo encajaba la desaparición de Agostina en estos hechos? Las embestidas de los Ozores y su círculo motivaron una serie de denuncias entre los vecinos del Valle Guaraní. Entonces, comenzaron a aparecer testimonios y acusaciones, no solo sobre los hechos recientes, sino sobre otros anteriores. Y ahí reapareció el nombre de Agostina Zorich, de quien ya se había dicho en su tiempo que podría haber estado en ese asentamiento mientras los investigadores la buscaban en otros puntos de la ciudad. Según se detalló en el nutrido expediente de la causa, la policía había acudido varias veces a ese sitio poco después de la desaparición de Agostina. Justamente, en una de esas visitas, indagaron a Miguel, quien en octubre de 2010 afirmó conocer el vínculo de Agostina con 2 primas suyas. En sus declaraciones de aquel momento, evidenció algunas contradicciones. Dijo que hacía 1 mes y medio que no la veía. Luego declaró que la había visto en el barrio poco antes de desaparecer y también dijo que la vio por última vez exactamente 20 días antes de que se le perdiera el rastro. Como si fuera poco, Gabriel Ozores, el padre de Miguel, opinó que le parecía raro que tanto su hijo como los otros chicos del barrio dijeran que no veían a Agostina desde hacía 1 mes, ya que él mismo aseguraba haberla visto tiempo después del declarado por sus vecinos. Ninguna de esas declaraciones contradictorias y sospechosas trascendió en su momento. Solo se supo de ellas luego de la muerte de Miguel. Eso dejó en entredicho la labor realizada por los investigadores. Pero el 16 de octubre de 2014, un día después del 4º aniversario de la desaparición de Agostina, la policía de Villa Gesell anunció el despliegue de un importante operativo que podría aportar novedades sobre el destino de la jovencita. Como en 2010, una comitiva de policías y funcionarios judiciales volvió hasta el Valle Guaraní. En esa oportunidad, llevaron una pala mecánica y uno de los 3 radares de penetración terrestre que existía en Argentina para ese momento. Querían verificar lo dicho por diferentes testigos, que sugerían que Agostina podría estar enterrada en esa zona. Entre la arena removida, encontraron unos huesos que resultaron ser de animales. En una época, allí se criaban cerdos en una chanchera. Meses más tarde, el mal manejo de una noticia imprecisa hizo creer que había sido encontrado su cuerpo a pocas cuadras de allí. Pero en realidad, se trataba del cadáver de una persona de sexo masculino de 29 años. En esa ocasión, Andrea dijo que estaba convencida de que su hija no se fue por su propia voluntad. Agregó que su intuición de madre le decía que Agostina estaba viva y fuera de Gesell, ya que no quedó centímetro de la ciudad sin revisar. Durante mucho tiempo,
Andrea viajó más de una vez a la semana a Dolores. Esa ciudad, a 200 kilómetros de distancia de Villa Gesell, es la cabecera judicial de la zona, donde los tribunales atienden las causas de una amplia región de la provincia de Buenos Aires, entre ellas la de Agostina. En el 2017, luego de casi 7 años de la desaparición de Agostina, surgió una posible pista, aportada por un testigo en el marco de un juicio por un caso de abuso sexual intrafamiliar llevado a cabo en los tribunales de Dolores. El testigo en cuestión había declarado que el imputado violó, asesinó y enterró en su propiedad a una adolescente. Este dato llevó a pensar a las autoridades que se trataba de Agostina. Por esta razón, el fiscal de Dolores solicitó a Gendarmería que verificara, mediante el uso de un georradar, si existían movimientos de tierra en un galpón que eran propiedad del imputado. Esta verificación dio positiva. Se requirió entonces la actuación de la División Científica de la Policía Bonaerense, la cual realizó labores de excavación en la propiedad señalada por el testigo, ubicada en la calle 101 bis, entre las avenidas 7 y 8. Pero, lamentablemente, tras 5 horas de trabajo en dicho lugar, no se encontró nada. En este punto, el caso de Agostina volvió a estancarse, esta vez indefinidamente. Alrededor de la desaparición de Agostina, y debido a la falta de pistas ciertas, se tejieron las más diversas teorías. Desde un secuestro vinculado a una red de trata de personas hasta el tráfico de órganos, que la chica se fue por voluntad propia o que la había asesinado algún conocido o amigo suyo. Ninguna de esas hipótesis se pudo probar. Al cumplirse el 10º aniversario sin ella, en diálogo con un medio local, una de las hermanas de Agostina señaló que la gente juzga mucho, pero sin saber. Contó que apenas se perdió su hermana, tuvieron que dejar de ir a la escuela durante un tiempo para evitar escuchar las barbaridades que llegaron a decirse. En 2022, cuando se cumplió el más reciente aniversario de la desaparición de Agostina, 2 de sus hermanas hablaron con el medio local Minuto G. Candelaria Sorich dijo que todavía es doloroso levantarse y ver una cama vacía, y remarcó que, pese a la falta de avances, nunca perdieron la esperanza de encontrarla. Aunque los padres de Agostina no dieron más entrevistas, en su casa, 12 años después de haberla visto por última vez, la siguen esperando. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.